Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este evento que ha programado la Facultad de Economía. Es un gusto pues saludarlos. Realmente este es el principio de una serie de eventos que tenemos programados desde la facultad. En esta ocasión tenemos como invitado muy especial y le envío un abrazo muy afectuoso a Mauricio, que es de la casa, porque Mauricio trabajó con nosotros por 2 años en la Facultad de Economía, encargado pues de algunos cursos, digamos, que hacen parte del core de la formación de economistas. Por fortuna, Mauricio, digamos que se le presentó una oportunidad que no quiso desaprovechar y entonces hoy por hoy está vinculado al BBVA como economista senior y a razón de los 25 años de la Facultad de Economía, pues le extendí la invitación, la cual él aceptó con todo gusto y hoy pues afortunadamente podemos compartirles a ustedes una mirada, digamos, en panorámica de lo que se está presentando en la economía colombiana, pero sobre todo una mirada de alguna manera alentadora acerca de el futuro que se prevé para la economía colombiana, seguramente algunos retos, algunas lecciones también desde esta pandemia, pero que sea Mauricio justamente quien nos comparta esa mirada a partir de los informes y del análisis que se hace desde el BBVA. Muy amablemente voy a pedir el favor de que si se presentan inquietudes o si surgen preguntas, por favor las dejemos para el final de la presentación para aprovechar, digamos, el hilo conductor de la presentación que tiene, digamos, organizada Mauricio. Y también porque en ocasiones, pues a veces surgen dudas en el marco de unas diapositivas, pero a medida que va avanzando la presentación, pues puede que la misma duda sea ya, digamos, aclarada, ¿cierto? Entonces, agradezco pues a los que se conectan con nosotros, a los estudiantes de la Facultad de Economía y del programa de Economía en particular. Les extiendo un caluroso saludo y les agradezco pues que acompañen estas actividades porque justamente se realizan es para ustedes, los estudiantes, la comunidad universitaria y sobre todo pues con el propósito de celebrar los 25 años. Bueno, sin más, entonces le doy la bienvenida a Mauricio. Mauro, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad y te doy paso entonces para que nos compartas tu apreciación de la economía colombiana y la mirada que tienen hacia el futuro. Gracias, Mauro. Iván, muchas gracias por la invitación. Como vos decís, regreso a mi casa. Esta fue mi casa durante 2 años y le recuerdo con mucho cariño el bloque 6 de Economía de Ciencias Estratégicas cuando iba a trabajar todos los días. Entonces, muchas gracias por la invitación, por este retorno a casa, aunque sea virtual. Como siempre decimos en este tipo de eventos, ojalá próximamente en persona y físicamente otra vez para ver el campus que me han contado que se ha renovado mucho, que no es nada de lo que yo conocí hace 12 años, que ya hace un rato estuve por allá y estoy revelando mi edad, pero muchas gracias entonces por la invitación. Yo traigo una presentación, voy a compartirla en este momento y te voy a pedir el favor, Iván, que me confirmes cuando ya la estén viendo. Claro que sí, aún no, pero yo te... Es una presentación. Ya está la presentación, Mauro, ya está. Perfecto. Okay. Perfecto. Es una presentación que nosotros hacemos en BVA, el Centro de Estudios Económicos donde yo trabajo actualmente. La hacemos trimestralmente y en esta ocasión, pues obviamente en vista de la situación que estamos haciendo, pues le hicimos un poco diferente, como con cifras no de las tradicionales, sino tratando como de ir más allá de las cifras tradicionales económicas. Por ahora, los invito a que me sigan en Twitter. Mi Twitter es @Mauricio_HDZ, la abreviatura de Hernández. Y ahí comparto con alguna asiduidad algún contenido económico. Muchas gracias entonces. Y yo empiezo con la presentación en términos de la economía global. Las preguntas, como decía Iván, yo creo que las podemos contestar al final. Entonces voy a hacer como una ponencia
continua y respondemos preguntas al final. La situación global. Y esto es importante porque es donde nos enmarcamos, el contexto en el cual estamos jugando desde Colombia, el terreno de juego. Y la conclusión principal de la situación global es que se está recuperando, pero es una V incompleta. ¿Cómo así V incompleta? Pues una V incompleta es porque el palito de la derecha de la V está más corto que el palito a la izquierda. Entonces caímos, rebotamos, pero el rebote ha sido de menor magnitud que el nivel que teníamos de crecimiento, de consumo, de PIB, de economía que teníamos antes de la pandemia. Y ha sido heterogénea entre países, entre regiones, ha sido entre clases sociales también diferentes. Entonces, es muy heterogénea y además es incompleta. Esa es la principal conclusión de la situación global en la cual estamos hoy en día enmarcados en Colombia. Obviamente, vamos a ver que esto se debe a la pandemia. Vamos a ver, voy a tratar de poner unos audífonos que me dicen que hay algo de ruido de fondo, pero voy hablando. Entonces, la pandemia ha tenido una mayor trascendencia en los últimos meses en América y también en el sur de Asia. En estas dos geografías, el pico de la pandemia está más reciente y tiene mayor incidencia. De contrario, en el sudeste asiático, en Europa y también en algunas ciudades de África, pues hemos tenido un estancamiento de la pandemia. Un estancamiento de la pandemia. Me dicen ahí, porfa, si me escuchan mejor. Ya tengo el micrófono puesto, no sé si me escuchan mejor. Sí, se escucha bien, Mauro. Tranquilo. Perfecto. Entonces ha habido como esos dos esquemas de comportamiento de la pandemia. Por un lado, decreciente y ya en el camino de desaceleración en Europa, también en el este de Asia, y al contrario, en el sur de Asia y en América hemos tenido unos mayores números recientes. Eso se nota en las restricciones de movilidad al lugar del trabajo. Se nota bastante. Entonces acá yo tengo un gráfico de Google. Google hace un seguimiento de cómo es la movilidad al lugar del trabajo en diferentes países que tenemos ahí seleccionados. Cuando ese indicador está en 0, quiere decir que no hay ninguna restricción, que la movilidad está normal. En cambio, cuando está en -1, cuando está bien abajo, y cuando está en -1 completamente, quiere decir que hay ausencia total de movilidad. Noten ustedes que en la movilidad desde febrero, en ese puntico amarillo que ustedes ven, fue el punto mínimo de movilidad en cada uno de esos países. Y noten ustedes que Perú, Colombia, Italia, Francia, Turquía y Alemania, entre otros, tuvieron unas restricciones muy fuertes de ir hacia el lugar de trabajo. En algunos casos fueron medidas de restricción estatal, en otros casos fueron recomendaciones acatadas por sus pobladores. En cambio, la barra, que es la situación actual, ya muestra un poco más de normalidad en la mayoría de países. Completa normalidad en Corea, ustedes lo notan a la izquierda, en Corea ya básicamente estamos en el 0, de mayor movilidad, de ninguna restricción. Ahí estamos súper bien. Al contrario, a la derecha, pues todavía vemos que hay restricciones en Perú, en Chile, en Reino Unido, en Singapur y en Colombia también hay restricciones de movilidad hacia el trabajo. No tan altas como las restricciones que había al comienzo de las cuarentenas que se dieron en todos los países, pero sí en todo caso sensibles y que impactan la economía. En esta diapositiva yo muestro también cómo ha sido la recuperación de la confianza industrial. A los industriales les preguntan cómo son las ventas de este mes respecto al mes pasado. El último dato que tengo ahí graficado es al segundo trimestre, a junio. Entonces noten ustedes que en China, la recuperación de la V sí ha sido completa. El palito de la derecha completamente volvió al palito de la izquierda y ya está en zona de crecimiento, y las zonas de crecimiento, para que lo lean ustedes, es todo aquel índice que esté por encima de 50. Al contrario, Eurozona, Estados Unidos y los países emergentes, aunque recuperándose, todos ellos están por debajo de 50, es decir, en zonas todavía de contracción. Y además, el palito de la derecha, de la V, es más corto
y mucho más corto en los países emergentes que la parte izquierda de la V. Con lo cual sí estamos viendo una recuperación, pero que ha sido lenta, heterogénea y no completa. Vamos a ver entonces cuáles son los supuestos detrás de las previsiones de las que les voy a hablar enseguida del mundo. Enseguida les voy a mostrar previsiones del mundo que tenemos, pero ¿cuáles son los supuestos detrás de esas previsiones? Primero, que asumimos un tratamiento que va a estar disponible dentro de un año, entre julio y agosto del año entrante. ¿Cómo hace un tratamiento? Pues una vacuna extendida, puede haber descubrimientos antes y puede haber vacunas anteriores a las que yo digo dentro de un año, pero de forma extendida, de forma general, de forma que vacunemos a todo el mundo en países desarrollados y emergentes, creemos que solamente va a estar en un año, entre julio y agosto, un poco antes en desarrollados, un poco después en emergentes. Que en política económica vamos a seguir viendo estímulos adicionales, es decir, vamos a seguir viendo los gobiernos gastando en las personas vulnerables, en rescatar empresas y los bancos centrales también dando liquidez a los mercados. De tal forma que esos mercados financieros, que es el tercer supuesto, no volverán a tener las tensiones que tuvieron al inicio de la pandemia. Sí, en todo caso, tendrán una volatilidad elevada. ¿Cómo así? Tendremos movimientos en todo caso más fuertes en los mercados, no tan altos como al principio de la pandemia, pero sí más altos que los que había antes de la pandemia. Entonces, en todo caso, vamos a ver unos mercados financieros volátiles, estresados, tensionados, difíciles y con mucho movimiento. Con lo cual, llego al último de los supuestos y es la actividad económica. Y es que vamos a tener una recuperación parcial y heterogénea que es bastante parecido al título que yo le daba a esta sección. De tal forma que llego a las proyecciones. En Estados Unidos, nosotros creemos que este año va a haber una caída del 5,1%. 5,1% de caída, pero con mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre la enmarcamos dentro de ese intervalo que yo pongo ahí alrededor de la proyección puntual. Ustedes noten que en el 5,1% de caída de Estados Unidos para este año pongo un -4 o un -7. Es un rango de incertidumbre. También habrá rango de incertidumbre para el año entrante, en donde esperamos una recuperación de Estados Unidos, un rebote hacia el 3,5%, pero con incertidumbre entre 2 y 5. Para China, para Eurozona y para el mundo, esos son los pronósticos, se leen de la misma forma que lo expliqué para Estados Unidos. Me enfatizo en el mundo, en donde tenemos una caída para todo el mundo del 3,1%. Es una caída del 3,1% que se compara con un crecimiento positivo del 3 que tenía el mundo en años pasados. Es decir, perdimos como 6 puntos de crecimiento en un año respecto a la tendencia histórica que traíamos. También el mundo rebotará y rebotará el año entrante a un 5,1%. Este es el contexto en el que está enmarcado Colombia. En ese contexto, pues vamos a ver cómo ha sido la pandemia más cerca de nosotros, por acá en Latinoamérica. Y por acá en Latinoamérica, pues vemos que al lado izquierdo vemos las nuevas personas infectadas en Latinoamérica, con datos a la semana en la que estamos, al principio de semana, y las nuevas muertes en el lado derecho. En cualquiera de los dos casos, en nuevas personas infectadas y sobre todo en nuevas muertes, pues uno quisiera ver resultados nulos, porque cada muerte y cada persona infectada pues es un dolor para el país, pero aún así, pues comparando a Colombia con otros países, vemos que ha tenido un buen comportamiento en términos de infectados y también de nuevas muertes. Quisiéramos, eso sí, insisto, que no fuera ninguna muerte, pero ya asumiendo que esta pandemia fue bastante costosa en términos de vidas humanas, vale al menos reconocer que Colombia ha tenido un mejor comportamiento junto a Argentina en la región, ha tenido los mejores comportamientos. En ese contexto, vamos entonces ahora sí a analizar la economía colombiana. Primero empecemos por los datos que hemos visto, por cómo ha sido el pasado y cómo ha sido el efecto de la pandemia sobre la economía colombiana con los datos que conocemos, que pues no todos son del día a día, son con algún rezago, porque el ente estadístico de Colombia, el DANE, se demora algún tiempo en dar los resultados. Pero, por ejemplo, el indicador de seguimiento de la economía, ese es como un PIB mensual. Es como cuánto crece la economía mes a mes. Y eso lo está produciendo el DANE y el último dato que tenemos es a junio de 2020, a junio. En junio de 2020 la economía cayó al 11%. En mayo también habíamos caído, pero en junio, esa caída de -11 fue menor que la caída de mayo. Y en mayo la caída que tuvimos, que fue como de -14, fue menor que la de abril,
cuando en abril tocamos fondo y fue una caída del menos 20%. Siempre estas variaciones contra un año atrás, es decir, abril contra abril del año pasado, mayo contra mayo del año pasado y junio contra junio del año pasado. Entonces noten ustedes en esa caída tan brusca que tuvimos. También en ese gráfico de la izquierda yo les sombreo, les pongo en sombreado las crisis pasadas, cuando la economía colombiana tuvo también movimientos negativos, pero nada que ver y nada comparables con el que estamos teniendo ahora. Fíjense que en julio de 2016 tuvimos una caída, pues sí, pero del 1.6. Y en noviembre de 2008 también tuvimos una caída, pero del 1.3. Esta vez, en abril, fue del menos 20. Y noten ustedes a la derecha cómo se divide esto por sector. El sector primario cayó 9.5 entre mayo y junio, el sector secundario 20 y el sector terciario 12%. El sector terciario, aquí tengo que hacer una aclaración, comprende hoteles, restaurantes, turismo, los cuales debieron haber caído mucho más, pero en el sector terciario también está el gobierno. Como está el gobierno y el gobierno sí gastó más y sí creció en gasto, compensó las caídas de hoteles, restaurantes y demás, y por eso es que el sector terciario se nota con una caída del 12.5, que no es tan alta con respecto a las otras caídas como del sector secundario, que es donde está la industria, o del sector primario, que es donde está la agricultura. Entonces ese sector terciario tiene una heterogeneidad por dentro. Ahora bien, en términos del mercado laboral, ¿qué pasó? En términos del mercado laboral, en la gráfica de la izquierda, ustedes ven que Colombia venía teniendo alrededor de 22.3, 22.4 millones de personas empleadas. Llegó abril y bajamos a 16 millones de personas empleadas. Es decir, entre marzo y abril perdimos casi 6 millones de personas en el empleo nacional. Luego entre entre mayo y junio recuperamos casi 2 millones de esos empleos. Para ser exactos, 1.800.000, pero aún así estamos 4 millones por debajo en número de empleos de los empleos que había antes de la pandemia. Y eso se nota acá. Entonces, entre abril y febrero perdimos 6,1 millones de empleos. Entre abril y junio recuperamos 1.8. Pero la resta de estas dos cosas es que estamos 4 millones todavía en pérdidas de empleo. Los desocupados aumentaron 2 millones de personas en lo que va de la pandemia. 1.3 entre febrero y abril y otros 700.000 entre abril y junio. Y a este tema es muy importante, los inactivos. Y los inactivos es que al principio, esos 6 millones de personas que perdieron el empleo al principio, de los cuales ya hay 4 en términos netos, pero de esos 6 millones de personas que perdieron el empleo al principio, como no tenían capacidad ni permiso para ir a buscar empleo por las restricciones de movilidad, no se consideraron desempleados, se consideraron inactivos. Ahora bien, en la medida en que la economía se va abriendo y esas personas sí pueden salir a buscar trabajo, no todos ellos se encontrarán. Algunos se reubicarán laboralmente, pero otros no, con lo cual la tasa de desempleo es probable que siga estando muy alta en los próximos meses en la medida que esos inactivos vuelvan al mercado laboral, puedan buscar trabajo y algunos de ellos lastimosamente no van a encontrar trabajo. Como resultado de todo esto, la tasa de desempleo que tuvimos en junio, que es el último dato observado, es la más alta de toda la historia desde los 80s, que es cuando se mide la tasa de desempleo. En los 80 se medía en las 7 principales ciudades, pues el DANE, cuando eso tenía una cobertura solo de 7 ciudades, que es la serie que ustedes ven azulita clara desde los 80s, pero esa serie, en el valor azulito claro que está en la derecha, que es el 23.6, pues es el valor más alto que hemos tenido en la historia, incluso por encima del 20.5, que fue la tasa de desempleo que tuvimos a finales de los 90. Entonces, sí se puede afirmar, sin lugar a dudas, que desde los 80, que es cuando se mide la tasa de desempleo en las 7 principales ciudades de Colombia, es la tasa de desempleo más alta que ha tenido este país. Esas son las noticias hasta junio. Ahora veamos un poco más cuáles son los indicadores que más recientes y que tienen fecha más cercana, nos dicen hay una recuperación en marcha. ¿Cuál es la recuperación en marcha? Primero, la demanda de energía. La demanda de energía es un indicador buenísimo para los economistas para predecir el estado de la economía, porque si una industria está funcionando, prende la máquina y demanda energía. Si una industria está cerrada, apagó la máquina y no demanda energía. Entonces, como nosotros sí tenemos demanda de energía diaria en Colombia, la empresa de Medellín XM la publica a diario, pues entonces
con eso podemos hacer un barrido de cómo está día a día la economía, de cuánta demanda de energía está haciendo día a día la economía. Entonces, fíjense, acá lo que hacemos es que supongan que antes de la pandemia, el nivel de la energía era 100, ¿cierto? Por poner un ejemplo, 100%. Lo que hubiéramos demandado antes de la pandemia lo igualamos a 100%. Ese 100% en abril, que fue en Semana Santa la peor de las semanas en la economía colombiana, en abril ya no era un 100%, ya era un 65% para la demanda comercial. O sea, la demanda de aquellas empresas que no les llega el recibo de luz a su oficina, sino que demandan por bolsa o en grandes cantidades o por contrato. No les llega el recibo de luz, hacen otro tipo de demanda. 65%, grandes empresas. Hoy en día están en 93%, es decir, ya no están perdiendo un 35% de actividad, que lo perdieron acá en Semana Santa, ¿cierto? La diferencia entre 100 y 65, sino que están perdiendo un 7% de actividad, la diferencia entre 100 y 93 que está actualmente. La otra demanda, la residencial, que también contiene los pequeños negocios que les llega recibo de luz de la empresa de energía de cada municipio, o sea, restaurantes, bares, etcétera, ese tipo de negocios que son pequeños y sí se conectan a la red eléctrica que les llega el recibo, no solo residencial, esa está en 97, es decir, está un 3% por debajo de lo que teníamos antes. La demanda de energía total está en 94.8, o sea, cerca de un 5% por debajo de lo que teníamos antes. Aún así, bajo los números que les muestro, aunque no están en 100, pues muestran una recuperación muy clara desde la segunda semana de abril hacia agosto. En agosto un poco más lenta, por las medidas de confinamiento que hubo en Medellín los fines de semana con el 4x3, en Bogotá por las cuarentenas localizadas en algunos barrios, etcétera, pues fíjense que en agosto se ralentizó, se disminuyó un poco la recuperación. El otro indicador que tenemos para mostrar recuperación son las compras que hacen los clientes de BBVA a través de sus tarjetas de crédito y débito y a través de los datáfonos que son puestos por BBVA. Es decir, sumamos todas esas compras que hacen nuestros clientes con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, en los datáfonos del banco, y sumado todo eso, armamos unos indicadores por ciudad y por tipo de bien. Y lo mismo se muestra que en demanda de energía. La peor semana fue en Semana Santa y desde entonces vemos una recuperación que ha sido más lenta en agosto. Fíjense que en agosto ya está más plana la recuperación. Y en todos los tipos de bienes y en todos los tipos de ciudades, en Bogotá, en Medellín, en Cali, ahí ustedes notan cómo ha sido esa evolución. Estos dos picos que ustedes ven acá son los días sin IVA. El del 20 de junio y luego el del principios de julio son los días sin IVA. Noten ustedes que tuvieron impactos, pero también lo que hacían las personas es que previo al día sin IVA disminuían el gasto. Si ven que antes de cada día sin IVA el gasto disminuía y por lo tanto se concentraba en esos días sin IVA. O sea que en términos como extendidos de 3 o 4 semanas el día sin IVA no tuvo un impacto tan fuerte porque lo que hacía era que disminuía previo y lo aumentaba en el día mismo. Y termino con la sección de indicadores. La confianza de los hogares ha venido aumentando, ha venido recuperándose, pero como lo decía para la versión internacional, también es una V incompleta. No hemos vuelto a los niveles que teníamos antes. Se muestra recuperación, pero el palito de la derecha claramente es más corto que el palito de la izquierda. Una recuperación incompleta. Con base en estos indicadores, nosotros hacemos unas proyecciones. Y pues las proyecciones parten de un supuesto. Y es cuál va a ser el nivel de actividad de cada sector y de la economía completa de aquí a diciembre. El nivel de actividad antes de la pandemia lo poníamos en 100%, igual que como hicimos con la demanda de energía. Ese 100% que teníamos previo a la pandemia, ¿qué porcentaje es hoy en día? Y pues en febrero siguió siendo 100, pero en marzo 87, en abril fue 74, es decir, perdimos un 26% de actividad en abril respecto al 100%. En mayo 82, en junio 86, recuperación en marcha. En julio, como que se ralentizó la recuperación por las medidas de confinamiento. En agosto, incluso se devuelve por las medidas de confinamiento que se mantuvieron también en agosto. Luego en septiembre, octubre y diciembre, creemos que otra vez va a haber recuperación, pero fíjense ustedes, al final del año lo que nosotros estamos suponiendo para las proyecciones que a continuación les voy a mostrar es que no llegamos al 100%.
que en diciembre estaremos en el 94% de la actividad normal de Colombia. Y esto no es un supuesto solo de nosotros, sinceramente, no es que seamos los pesimistas o las aves negras. En realidad yo creo que todos estamos más o menos convencidos de esto, y es que la economía tardará en volver a sus niveles normales, y bajo estos supuestos es que nosotros estamos haciendo las proyecciones. Proyecciones que empiezo por la tasa de inversión y por la inversión. La inversión es o la tasa de inversión, la que ustedes ven a la derecha, la tasa de inversión de cada 100 pesos que produce la economía, ¿cuánto reinviertes en ampliar capacidad productiva, en maquinaria, en planta, en construcciones? Y fíjense que en el promedio entre 2010 y 2019 invertíamos 22,3 pesos de cada 100 pesos que producía la economía. Este año vamos a invertir 19 pesos, el año entrante 18 pesos. Y este es un tema no del todo bueno, es un tema algo preocupante, muy preocupante, porque también entenderán que el crecimiento futuro, el crecimiento que vamos a tener en 5, en 10 años, depende de la inversión que hagamos hoy, depende de la ampliación de la capacidad productiva que hagamos hoy. Y si estamos invirtiendo menos de esa producción en ampliación de la capacidad productiva, pues vamos a tener menor capacidad de crecimiento futura. Entonces, esto lo muestro acá también como un tema de llamado de atención a la política pública, al gobierno, a todos, al sector privado, y es que tenemos que impulsar esa tasa de inversión y que ojalá no se den estas proyecciones que nosotros estamos teniendo, que bajo el momento hoy parece realista, pero hay que impulsarla. ¿Cómo se va a comportar esa inversión? La inversión fija caerá en 2020, luego en 2021 ni caerá ni crecerá, será cero, y en 22 será el primer año de crecimiento. Hay dos tipos de inversión en maquinaria de equipo, inversión en construcción. La inversión en maquinaria de equipo caerá por 2 años consecutivos. ¿Por qué? Porque la industria ahora tiene la máquina parada o la mitad de las máquinas paradas o un porcentaje de las máquinas paradas. Cuando la demanda se empiece a recuperar, pues lo que hará simplemente es ir usando una máquina más de esas que están paradas y que no están usándose, pero no tendrá que comprar otra. Ya luego en 2022, cuando la demanda se haya recuperado lo suficiente, ya esté usando todas las máquinas y esté sobrecargando las máquinas que tenga, pues ahí sí decidirá comprar otra máquina, y por eso es que en 2022 sí tenemos una inversión en maquinaria de equipo positiva, pero no en el 20 ni en el 21, porque creemos que con las máquinas que tienen van a tener suficiente para atender la demanda, que en todo caso se recuperará gradualmente. No así en construcción. La construcción caerá este año principalmente por las restricciones de movilidad que tuvo el sector, y crecerá en el 21 y en el 22. Acá, para este crecimiento del 21, antes que el de maquinaria, será muy importante la política pública, y es que la política pública anunció 100.000 subsidios de vivienda no BIS y 100.000 subsidios de vivienda BIS a la tasa de interés hipotecaria, o mejor, a la cuota hipotecaria. Esos en el pasado, esos subsidios en el pasado han tenido un efecto muy positivo, entonces por eso la tenemos recuperándose antes. Vamos al consumo. El consumo lo pongo en términos de índice, el 100% que teníamos en diciembre del 19, o sea, el consumo que hacíamos en diciembre del 19 no se recuperará hasta diciembre del 22. En diciembre del 22 volveremos al mismo consumo que teníamos en diciembre del 19. 3 años para volver a lo que teníamos antes de la pandemia. Y eso es una realidad. Es una realidad en donde va a haber unos sectores mejor que otros, pero que en total nos tardaremos 3 años en retomar la normalidad. Alimentos, gastos en vivienda como servicios públicos, comunicación internet, comunicación como telefonía, serán los mejores sectores. Y limitantes, el transporte, no solo compra de carros, sino también el servicio de transporte, aviones y buses intermunicipales, etcétera, recreación y hoteles y restaurantes, pues serán los limitantes a ese crecimiento. Con inversión y con consumo, pues más o menos tenemos la mitad del PIB, o tenemos no la mitad del PIB, tenemos casi el PIB. El PIB, y lo muestro en los mismos términos que lo mostraba antes, ese 100% de Producto Interno Bruto colombiano, de lo que producía toda la economía en conjunto en diciembre del 19, se logrará en septiembre del 22. Es decir, en septiembre del 22 volveremos a lo que teníamos antes de la pandemia. También nos tardaremos casi 3 años en volver a los niveles normales antes de la pandemia. ¿Cómo son los crecimientos para llegar a esos niveles? En 2020 caemos al 7.5,
y en 2021 rebotamos al 5,5. ¿Por qué aclaro que rebotamos? Porque cuando usted cae mucho un año, al siguiente año crece fácil, ¿cierto? Entonces el 5,5 es en parte en razón a que caímos mucho en el 20. Es un efecto rebote. Uno puede dividir esa tasa de crecimiento entre el rebote y el crecimiento efectivo del año. Y escuchen esto, de este 5,5, 3,6 es efecto rebote y solo 1,9, 3,6 más 1,9, solo ese 1,9 es el crecimiento efectivo de la propia economía durante 2021. Luego en el 22 y en promedio hacia adelante, creemos que la tasa de crecimiento retornará a lo que venía creciendo antes Colombia, porque ya no tendrá el efecto rebote, ya no tendrá ese impulso rebote hacia 3,5, 3,4. En ese contexto también nosotros tenemos mucha incertidumbre en Colombia. Entonces, les decía que 7,5 es la caída estimada para 2020, pero tenemos un intervalo que podemos caer un poquito menos o podemos caer un poco más. Y en 5,5 del año entrante también tiene una incertidumbre que ahí la enmarcamos en ese intervalo. Voy con otras variables para ir terminando la presentación, pero hablemos de tipo de cambio. El tipo de cambio, más allá de si le pegamos o no al valor del fin de año, que eso es muy difícil pegarle, pues ahí se los pongo, pero es muy difícil pegarle. Voy a hablar como de los fundamentales, de las cosas que hay detrás de la proyección que nosotros tenemos para el tipo de cambio. Lo fundamental es que creemos que el tipo de cambio tiene una senda decreciente de acá a 2021, con mucha volatilidad, como les decía al principio de la presentación. Y es que los mercados van a estar subiendo y bajando semana tras semana con mucha volatilidad, pero con una tendencia que parado durante 5 o 6 meses va a ser a la baja durante este año y durante 2021. ¿Cuáles son las razones por las que nosotros creemos que el tipo de cambio va a tener tendencia a la baja y que en 2022 va a terminar hacia los 3,400? Que va a terminar hacia 3,400 desde los 3,900 que está por ahora más o menos. Primero, amplia liquidez mundial. ¿Cómo así amplia liquidez mundial? Ustedes han visto que como respuesta a la crisis, los bancos centrales de Estados Unidos, de Europa, de Japón, de todos los países desarrollados y también de los emergentes, lo que han hecho es botar dinero a la economía, dar más crédito, comprar bonos, etcétera, lanzar dinero a la economía. Están lanzando mucha liquidez. Obviamente la liquidez del mundo se mide principalmente en dólares. Es decir, hay mucha liquidez en dólares en el mundo. Y ustedes saben que cuando hay mucho de algo, ese algo baja de precio. Entonces, habiendo muchos dólares en el mundo, el dólar baja de precio. Y por eso pagaremos menos pesos por cada dólar. Es decir, se aprecia el tipo de cambio hacia 3,400. Una segunda razón es la reducción del riesgo global. Y es que en la medida en que vayamos inventando vacunas, se empiecen a vacunar las personas, el riesgo, esa tensión, ese estrés de los mercados se va a ir reduciendo. A menor estrés, también menor precio del dólar. El precio del petróleo con la reactivación económica también ha ido aumentando y seguirá aumentando. Y cada vez que aumenta el precio del petróleo, el peso se fortalece versus el dólar. Es decir, damos menos pesos por cada dólar. Y por último, los recursos del gobierno. Ustedes saben que el gobierno también está gastando mucho los subsidios de familia en acción que fueron duplicados, los de jóvenes en acción, los de los solidarios de los informales. Todos estos programas fiscales cuestan y cuestan en términos de deuda, porque el gobierno no tenía los recursos. El gobierno le tocó ir al extranjero, afuera, a endeudarse. Se endeudó y esos dólares los tuvo que traer a la economía nacional. Trajo dólares, trajo más dólares, hubo más dólares en la economía. Cuando hay más dólares, bajan de precio. Entonces, todas esas razones nos hacen pensar que el dólar bajará de precio. Ahora vamos con la otra variable financiera importante y es la inflación. Para la inflación, nosotros creemos que este año va a terminar en 1,9 y el año entrante en 2,8. Pero más que los valores puntuales, y yo quiero ser muy enfático con esto, yo creo que es más como analizar las tendencias. ¿Cuál es la tendencia de la inflación? La tendencia de la inflación ha sido la baja. Ha sido la baja hasta ahora, pero básicamente por subsidios estatales. Ustedes recordarán que los que tenían planes de menos de 60,000 pesos en datos no pagaron IVA. Pues bajó la inflación de los celulares y
casi que la mitad de los colombianos tienen planes de celular. O sea que a la mitad de los colombianos les bajó el precio del celular. Eso bajó la inflación. Ustedes también recordarán que en restaurantes, en hoteles, ya no se paga impuesto al consumo. Entonces también bajó el precio de algunas comidas. Ustedes recordarán también que los servicios públicos de agua, alcantarillado, aseo y algunas tarifas de energía también se les redujeron a algunos estratos socioeconómicos que ocupan más del 70% de los hogares de Colombia en estratos 1, 2 y 3 y hasta el 4 en algunas ciudades. Pues también bajó el precio que están pagando por servicios públicos. Es decir, hubo muchos precios diferentes a alimentos que bajaron. Eso hizo bajar la inflación total, pero esos subsidios se están acabando. Algunos van hasta diciembre, pero por ejemplo el de servicios públicos en algunas ciudades ya se acabaron, los del celular ya se acabaron. Entonces, en la medida en que se están acabando esos subsidios, la inflación va a volver a subir. Y por eso es que nosotros creemos que de acá hacia el final del año y sobre todo en 2021, cuando ya se acaben todos los subsidios, veremos una inflación ya no bajando, sino más bien al alza desde el 1.9 que terminará este año hasta el 2.8 que terminará el año entrante según nuestra proyección. Pero insisto, más allá de si le damos o no el número exacto, porque es muy difícil proyectar esto, yo creo que el razonamiento es más eso, que piensen que los subsidios bajaron la inflación y la retirada de los subsidios la van a volver a hacer subir. En este contexto, con inflación controlada, porque en todo caso subirá hasta el 2.8, no subirá mucho, se mantendrá baja, el Banco de la República podrá bajar su tasa ahora en la reunión de agosto, que es la semana entrante, hasta el 2%. Actualmente está en el 2.25. O sea que creemos que va a bajar otro cuarto de punto, otros 25 puntos básicos, otro cuarto de punto, hasta 2%. Y que la va a mantener en 2% por un tiempo prolongado, porque es que la economía necesita de bajas tasas de interés. La va a mantener por lo menos hasta principios de 2022. Un tiempo prolongado en 2%. Eso se va a ir transfiriendo obviamente hacia los créditos también comerciales de los bancos, etcétera. Se demora. Hay siempre un rezago entre la bajada del Banco de la República, la reestructuración de activos y pasivos de los bancos y luego ahí sí baja la tasa, pero aún así es probable que 2021 sea un año de tasas bajas, no solo del Banco de la República, sino también de los bancos comerciales. Y voy terminando entonces con esta última sección de los balances estructurales de la economía. Los balances estructurales de la economía se refiere al déficit fiscal y al déficit externo. Esos son básicamente los balances fiscales de la economía. En términos fiscales, ustedes saben que el gobierno decidió interrumpir la regla fiscal, o mejor dicho, darle flexibilidad a la regla fiscal. ¿Qué es la regla fiscal? La regla fiscal es una regla que le exigía al gobierno ciertos déficits cada año, no pasarse de un déficit. Este año, por ejemplo, le permitía al gobierno no más que un 3% de déficit. Pues con la crisis y con la pandemia, el gobierno dijo, esta regla fiscal con un 3% de déficit a lo sumo, pues no me va a dejar gastar. Necesito más déficit para poder gastar más. Aumentar el gasto y además se le iban a disminuir los ingresos. No solo es aumentar gasto, es que al gobierno se le disminuyeron los ingresos porque no hay actividad económica suficiente para pagar impuestos. Pues el comité de la regla fiscal, que es un comité de decanos de universidades de economía del país, otros miembros independientes, le dijo al gobierno, listo, bajo la ley aprobada en 2011 hay un artículo que dice que aunque exista regla fiscal, algún año que haya crisis, le permito al gobierno, bajo ese artículo de esa ley, flexibilizar y romper la regla. Ese año no existirá regla. Y le dijo, y también el 2021, porque el 2021 también será un año difícil. Por lo tanto, en 2020 le permitió al gobierno no un déficit de 3, sino del 8.2, y en 2021 no le permitió un déficit de 2 que iba a ser, sino de 5%. Pero de ahí en adelante sí prométame, señor gobierno, que va a hacer un ajuste y que va a tener menores déficits, como lo ven ahí, para llegar en 2030 a un déficit de solo el 1%. Y estos porcentajes son siempre respecto al PIB. Esa flexibilidad, la verdad, se dio en todos los países del mundo. Ustedes ven las banderas de la derecha y desde Alemania hasta Indonesia, desde el país más serio que ustedes recordarán que es Alemania, hasta otros que no han tenido una historia tan estable, hemos tenido flexibilizaciones de la regla fiscal. Es decir, todos los países entendieron que el gobierno, no importaba si se endeudaba más, no importaba si tenía más déficit, tenía que apoyar a la economía.
Lo entendió Colombia, lo entendió Alemania, lo entendió Indonesia, lo entendió todo el mundo y por lo tanto ese déficit este año y el próximo será más alto. Pero eso sí, hay que conseguir ingresos futuros para poder disminuir el déficit. ¿Cómo así conseguir ingresos futuros? Pues reforma tributaria, disminución de gasto, privatizaciones, pero la privatización voy a enmarcarme en ella. La privatización, usted vende un activo, te da 20 billones de pesos que necesita cada año el gobierno desde 2022, 20 billones de pesos cada año necesita el gobierno, pero el activo ya no lo puedes volver a vender en 2023, ni lo puedes volver a vender en 2024, y los activos del gobierno ya se están acabando. Entonces, usted podría privatizar el primer año y probablemente el 21, 22 privaticen, pero luego para mantener este mismo ingreso en el 23, 24, 25, necesita hacer una reforma tributaria de mayores ingresos o de disminución de gasto. Es irremediable. Entonces, esto de que no va a haber reforma tributaria este año, probablemente no. El año entrante, quizás tampoco, porque privatizan algo y con eso cubren el ingreso, pero de ahí en adelante, pues no pueden privatizar cada año algo. Tienen que hacer una reforma tributaria. Y el otro balance estructural es el déficit en la cuenta corriente. Ese déficit se ubica en el 4.6% estimado para este año. ¿Cómo así? Pues la diferencia entre nuestro ahorro es más o menos el 16%, y la inversión que estamos haciendo, que va a ser más o menos 20%, 20 punto algo, es la diferencia entre ese ahorro y esa inversión, da 4.6. Y ese 4.6 es ahorro de otros países, o más bien, plata que necesitamos de otros países para que vengan, inviertan acá, porque nuestro ahorro es insuficiente, el ahorro de Colombia es insuficiente para financiar nuestra inversión. La inversión que necesita Colombia y que está haciendo Colombia es mayor que la tasa de ahorro. Cada vez que eso pase, que la inversión es mayor que la tasa de ahorro, nos estamos endeudando con el resto del mundo en ese porcentaje que les estoy poniendo acá. Y el valor de la barra es en millones de dólares. O sea, este año nos tenemos que endeudar en 12.600 millones de dólares, el año entrante en un monto equivalente y luego disminuirá un poquito a 11.700 millones de dólares. Y yo con eso termino. Hay unos retos de largo plazo. Yo con eso simplemente les muestro. Muchas gracias y pues quedo atento a la cuestión de preguntas. Mauro, muchas gracias. Muy completa la presentación. Le recordamos pues que hay espacio para preguntas al público. Por aquí tengo una pregunta, Mauro, que te voy a leer. No sé si me escuchas bien. Te escucho perfecto, Iván. Ok. Entonces, en cuanto al pronóstico de actividad económica que presentaste para diciembre del 2020, la pregunta es si ese pronóstico está con base en lo que se tenía a diciembre de 2019 o es con base en lo que presentó la economía 2020 en marzo. Ese pronóstico es con base en lo que teníamos en febrero. Ese 94-95% que tenemos en diciembre es suponiendo que febrero era una actividad de 100%. Ok, porque la otra pregunta que se hace es si la caída puede ser mayor. Hay mucha incertidumbre. El pronóstico es 7,5 de caída para este año, pero sí tenemos un intervalo de confianza que va hasta el menos 10. La proyección está centrada, es decir, para los que conocemos esto de distribuciones de probabilidad, está centrada. Entonces, hay tanta probabilidad de caer al menos 10 como de caer al menos 5 y 5, menos 5,5, para decirlo mejor. Está centrada la proyección en nuestros modelos de probabilidad, pero pues con mucha incertidumbre, es decir, las colas son pesadas. Para los que hablamos de distribución de probabilidad, es que hay mucha incertidumbre a los extremos. Ok. Mauro, yo tengo una pregunta con respecto a, digamos, a la pérdida de empleo y por lo que vos nos mostrás ahí, pues el análisis que vienen haciendo desde el BBVA, hay algo que me preocupa y que obviamente es lo que da lugar a la pregunta, es que se van a perder o se han perdido pues suficiente cantidad de empleos. Y si bien la economía ha venido recuperándose y muestra algunos tímidos síntomas de recuperación, que nos puede llenar de optimismo, pero también nos llena de preocupación, porque a qué ritmo debería crecer la economía para poder garantizar, digamos, el enganche de estos que perdieron el empleo, y no solo eso, los que van a llegar también al mercado de trabajo, porque sabemos que muchas personas van a cumplir su mayoría de edad, seguramente van a
van a vincularse de inmediato al mercado de trabajo o quizá se vinculan al sector educativo mientras, digamos, mejoran su perfil, pero también los que ya están en las instituciones educativas que se van a graduar, ¿cierto? Todas estas personas van a ser parte del mercado de trabajo y se van a sumar a los que ya perdieron el empleo. ¿A qué ritmo, Mauro, debería estar creciendo la economía para garantizar, digamos, posibilidades para estos recién llegados y aquellos que también perdieron su puesto de trabajo? Bueno, en economía hay una cosa que llamamos brecha de producto, ¿cierto? Los economistas me entienden, pero lo explico de otra forma, y es la diferencia entre lo que deberíamos estar produciendo si usáramos todos los factores de producción, empleo y capital, y lo que efectivamente estamos produciendo por debajo, porque hay personas desempleadas y porque hay máquinas sin usarse. Esa brecha se abrió. Entonces veníamos en una brecha pequeña porque nos estábamos recuperando. Llegó la pandemia y esa brecha se volvió de esta magnitud. Esa brecha la estima el Banco de la República, nosotros, otros analistas, entre 8 y 9 puntos porcentuales. Entonces, una respuesta inicial sería, necesitamos crecer en 2021 al menos 9 o 10%. Si quisiéramos retomar el mismo nivel de PIB potencial. La otra respuesta, después de crecer ese 9 y 10%, porque lo necesitamos, es a cuánto tiene que seguir manteniéndose la tasa. Y ahí las estimaciones hablan que con un 3,3 o un 3,5 en adelante ya no generamos aumentos de tasa de desempleo, pero tampoco disminuciones. Si la quisiéramos disminuir y no solo regresar al nivel que teníamos antes de la pandemia, necesitamos no solo el 9 o 10% del año entrante, no solo el 3,5% de 2022 en adelante, sino más o menos 4,5 o 5 de ahí en adelante para reducir la tasa de desempleo incluso por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia. Y usted toca un tema muy importante, Iván, y es la experiencia de los jóvenes. En este momento es muy importante garantizar políticas que le den el primer empleo a las personas salidas de la universidad, porque si no es un costo en términos de sociedad, de pérdida de experiencia, si esas personas se demoran mucho tiempo en encontrar un empleo, porque van a perder esos primeros años de productividad, de conocimiento y de entrenamiento, y luego a la entrada al mercado laboral, un poco después de haber perdido esa etapa de entrenamiento, van a ser menos productivos y pues también van a tener menos posibilidades de engancharse al mercado laboral. O sea que es muy importante ese primer empleo. Ok, muchas gracias, Mauro. Me preguntan también aquí por el chat y nuevamente pues reitero la invitación a que nos extiendan sus inquietudes, preguntas o comentarios para yo trasladárselas a Mauricio. La pregunta está, digamos, vinculada al comportamiento de los consumidores. Dice, ¿qué pueden hacer los ciudadanos del común frente a este panorama? Es decir, ¿deben consumir más o deben esperar para alimentar ese consumo? Yo le traslado la pregunta a Mauro. Está difícil, porque lo que pasó en este entretanto, es una heterogeneidad de resultados. Aquellas personas que conservaron el trabajo, que conservaron sus ingresos, yo creo que si uno hace una generalización, están ahorrando más. Están ahorrando más porque no hay posibilidad de entretenimiento, de salidas, pero hubo muchas otras personas que perdieron el empleo o que disminuyeron sus ingresos porque disminuyeron sus horas de trabajo. Entonces, en el agregado del país, el aumento del ahorro no es tan claro. Aún así, yo creo que vamos a quedar con un ligero aumento de ahorro nacional hacia el año entrante. Eso a mí me parece importante en términos de inversión en vivienda. Hay unos subsidios del gobierno que van a salir muy interesantes. A mí me parece que habiendo posibilidad de ahorro en el país y de algunos ingresos y algunos hogares que tuvieron capacidad de ahorro, es una buena opción invertir en vivienda. Lo otro que dice la pregunta es, ¿debemos consumir o no? Pues yo creo que en términos de coyuntura, de arranque, sí podríamos consumir más a corto plazo. Es decir, acá yo sí me remito a la hipótesis de corto plazo, y el corto plazo es más importante hoy que el largo plazo. El corto plazo yo me remito a eso, pero es una visión muy mía, muy de coyuntura, y es de qué nos sirve esperar a ahorrar para dentro de 20 años si necesitamos salir de esta crisis hoy. Por lo tanto, yo incluso estaría de acuerdo con políticas del gobierno que promueva el consumo.
¿dónde se me olvida? En Singapur, en Indonesia, no recuerdo dónde, el gobierno, por ejemplo, dio un voucher de $10, $10 para cada colombiano, o bueno, para cada indonesio, para cada, no me acuerdo si fue Indonesia o Singapur, para que con esos $10 salieran y consumieran. Entonces vas al restaurante, consumes $50, los primeros días te los pagó el gobierno. Es un incentivo para que la gente con ese voucher, que es una vez por colombiano, una vez por habitante, salgan y consuman no solo ese voucher, consuman un poco más que eso. Entonces, por lo tanto, son medidas interesantes. También, por ejemplo, en Reino Unido dieron también 10 libras. Y es que usted va al restaurante, da su ID, su cédula en Colombia y ya tiene 10 libras pagadas por el gobierno. Consuma algo más que eso. Es como lo que hacen estas empresas domiciliarias, que ustedes ven que les llega el mensaje de correo, tienes 10,000 pesos de regalo. Usted no consume los 10,000. Usted se compra un almuerzo de 30,000, de 35,000 pesos, que le salen 25 o 20,000 pesos, pero consume. Que los 10,000 primeros se los regaló la aplicación. Entonces, hay políticas de ese estilo que el gobierno en el mundo está haciendo. Ok, Mauro, muchas gracias. Tengo una pregunta también de un profesor de economía, Hugo Cardona, y Hugo menciona que la caída que se espera es del 7.5, pero también se espera una recuperación del 5.5. Por lo tanto, da lugar pues a la pregunta de cómo hará la economía para lograr un crecimiento y qué se vislumbra para ello. Claro, es que ese es el punto. Entonces, 7,5 de caída en 2020 más 5,5 de crecimiento. O sea, en el agregado 2020-2021 caemos 2, ¿cierto? Que es 7,5 menos 5,5 de crecimiento el año entrante, caemos 2 en el agregado 2020-2021. Por eso es que en 2022 es que se logra el nivel del PIB que teníamos antes de la pandemia. Que les decía en la presentación, el nivel del PIB que teníamos antes de la pandemia no se logrará antes de septiembre de 2022. Y ahí pues entonces muy importante las políticas del gobierno y tendrán que ser muy acertadas. ¿Cómo promover la inversión? ¿Cuáles son las políticas acertadas para promover la inversión? Y el gasto público. En países como en Europa, en Estados Unidos, obviamente con un poco más de músculo financiero, hay unos planes importantísimos y súper ambiciosos de infraestructura, de gasto en hospitales, de gasto en salud, de gasto en educación, de gasto en reparación de vías, en repavimentación, en lo que sea que genere impacto inmediato, generación de empleo. Y yo creo que acá pues hay unos anuncios de 5G, de nuevas inversiones, pues yo creo que tendrían que ser un poco más ambiciosas, un poco más mediáticas esas inversiones en infraestructura. Y yo les mencionaba en esa diapositiva de inversión que es un poco deprimente ver la tasa de inversión para los siguientes años. Si algo tenemos que hacer en esta economía también es promover la tasa de inversión. Muy bien, Mauro. Yo tengo otra, bueno, aquí hay otra pregunta en el chat de Juan Pablo Pérez Restrepo. Dice que respecto a la coyuntura actual y la necesidad que expresa de la inclusión de los jóvenes en el primer empleo, ¿qué incentivos podría emitir el gobierno a las empresas para cubrir el costo de la inexperiencia y el desconocimiento? Es decir, para vincularlos pues en esa curva de aprendizaje. Buenísimo. Vea, acá existe una ley de primer empleo, esa se aprobó en 2011, que da un incentivo que ya existe en Colombia y es que si usted paga 100 pesos por un empleo que es primer empleo, usted deduce tributariamente no 100 pesos, sino 150 pesos como gasto. ¿Cierto? Entonces, deduces el 150% de lo que pagues por un trabajador que sea su primer empleo. Yo creo que no es suficiente. Hay políticas como en Reino Unido y en Alemania que lo que están haciendo es empresa privada, contrate a una persona de primer empleo y yo le pago el salario mínimo. El extra que le pague sobre eso sí corre por tu cuenta, pero el gobierno está pagando el primer salario mínimo del salario de esa persona. También le dice a la empresa, bueno, pero entonces también otra forma es empléelo medio tiempo, empléelo por horas, porque ustedes saben que en Estados Unidos hay trabajo por horas. Acá sería un poco más difícil, pero podríamos ver cómo se hace. Y el otro medio tiempo, yo a ese señor recién graduado le ofrezco un curso de reentrenamiento, de actualización y lo mantengo ocupado y actualizado.
Entonces, tiene contacto con el mundo laboral, que el networking es súper importante. Si usted se queda en la casa, tampoco hace como ese vínculo, ese link con el mercado laboral. Entonces, puede que no ganes mucho, es un trabajo de medio tiempo, por horas, pero te mantienes conectado al mercado laboral. Y el otro medio tiempo, el gobierno le paga una capacitación. Entonces, le dice a la empresa, lo puedes contratar por menos que tiempo completo, por ahora, y yo cubro el otro medio tiempo con capacitación. También hay unas propuestas, por ejemplo, las universidades. Desfinancio proyectos de investigación mucho más extensivos que lo que hace Colciencias, que lo que hacen todas las instituciones actualmente, y con la garantía de que las universidades para esos proyectos de investigación, que van a ser generales y superfinanciados por el gobierno y muy amplios y muy grandes, el gobierno les pasa la plata por esos proyectos, pero con la condición de que contraten a personas recién graduadas puede ser de esa misma universidad. Entonces, así el muchacho recién graduado se contacta con la universidad, mantiene su ambición de investigación y se mantiene actualizado. Pero hay muchas propuestas de ese estilo. Cuando uno lee en el mundo, ha habido mucha preocupación por esos temas, pero pues de esa experiencia internacional es de la que hay que nutrirse para hacer propuestas acá adentro. Ok, Mauro, yo tengo una pregunta aquí por el chat del profesor Carlos Montoya, pero voy a vincular una que tengo también yo a ella para que quede, pues, digamos, en una sola. Y voy a empezar por ambientar la inquietud que yo tengo y luego la conecto con la de Carlos. Muchas gracias, Carlos, pues, por la pregunta. Lo mismo que a Hugo y a todos los que han participado con preguntas. Los animo, pues, a que continúen compartiendo las inquietudes. Mauro, mira, lo que pasa es que parte de la reactivación de la demanda depende fundamentalmente de la confianza de los consumidores. Pues, es sabido, al menos pues por los economistas es sabido, que el consumo de los hogares en la economía colombiana representa alrededor del... Te perdí, Iván. ¿Escuchas? Iván, te perdí. No sé si estás escuchándome. ¿Escucha? Sí, te escucho. Sí, ve que parte de la reactivación de la demanda depende fundamentalmente de la confianza de los consumidores, porque el consumo en la economía colombiana representa más o menos el 60-65% de toda la demanda, ¿cierto? Por un lado. Pero por otro lado, también las cifras, digamos, de inversión privada no son muy halagadoras, ¿cierto? Que muy seguramente se van a activar a futuro, quizá a partir del 22, y a eso hay que sumarle el hecho de que el gobierno ya ha venido anunciando que muy seguramente no va a tener recursos para seguir, digamos, alimentando la demanda a partir de estas ayudas y todo lo que se ha anunciado para este año. Muy seguramente no va a tener capacidad para sostenerlo a futuro. Entonces, unido a la pregunta que hace Carlos, que Carlos dice, el gobierno manifiesta parte de tranquilidad en gasto, dado que para el 2021 no habrá gastos contingentes como los de ahora en el 2020. La pregunta es si las estimaciones o los estimativos que están mostrando se apoyan justamente también en este supuesto o están pensando que continuarán esas ayudas incluso en el 2021, Mauro. No, el supuesto es que se cumple el déficit que la regla fiscal le admitió el gobierno el año entrante, que como bien dice Carlos, no tiene un mayor gasto de lo que ya se hizo este año en términos de subsidios. Pero yo creo que acá los gobiernos van a tener que replantearse esto. Entonces, las proyecciones como están, no tiene gasto adicional el año entrante como si lo hubo este año, pero tendrán que replantearse porque tenemos que salir de la crisis con el menor costo en empleo, en pobreza, en desigualdad, en indicadores sociales del que sea posible. Y los gobiernos del mundo se han estado replanteando mucho esto. Y todo el mundo en los países desarrollados, en los que tenían políticas anticíclicas, creían que esto iba a ser 2020 y que paliábamos el momento y que luego salíamos. Esto se ha demorado más de lo que todo el mundo creía y va a tener más impactos negativos de lo que todo el mundo creía. Entonces, yo creo que en una visión keynesiana del tema,
Yo creo que vamos a salir de estas crisis con mayor participación de los gobiernos, no solo en los países desarrollados, sino también quizás en los países emergentes. Y esa mayor participación puede ser en esos vouchers para que el consumo se active, en esas inversiones rápidas que, por ejemplo, las obras de reestructuración de una pavimentación tiene y se hace rápido, es decir, tapar huecos, pues hacer ese tipo de cosas que se hacen rápidas, tenemos que hacerlas. Entonces, yo ahí termino diciendo, no las incluyen, pero debería haber más gasto público también el año entrante. Muchas gracias, Mauro. No sé si me escuchas bien. Perfecto. Tenido como... Sí. No sé si hay alguna otra inquietud o si hay alguna otra recomendación, Mauro, digamos a futuro. Es cierto, pues, lo que se ha presentado. Aventurarse a hacer pronósticos, pues tiene la restricción de que hay que apoyarse en algunos supuestos para poder, digamos, lanzar esa aventura, pero la idea pues es que los supuestos sean lo más sensatos y lo más cercanos a la realidad posible. De acuerdo, no, muchas gracias, Iván. Solo una última cosa que me acabo de acordar. El FMI y la OSDE proponían una cosa, y es que cuando abran hoteles, restaurantes, este tipo de actividades en donde hay interacción social y que van a tener temor de consumo de parte de las personas, el papel del Estado es fundamental en dar confianza, en decirle a las personas, yo les doy un sello de calidad a esas personas, les doy un sello de bioseguridad, yo fui, los visité y lo están haciendo bien, vayan tranquilos, consuman. Bueno, obviamente que lo haga, pues que sí de verdad haga el control de bioseguridad, pero el papel del Estado en dar confianza a la población, para que la población se sienta tranquila de ir a consumir a esos lugares y evitar grandes quiebras de esos lugares, va a ser fundamental. Mauro, muchas gracias. Una última pregunta. ¿Cuál es el estimativo de crecimiento potencial de la economía? Porque es un hecho pues que hemos perdido capacidad productiva y seguramente se está perdiendo también capacidad de crecimiento potencial. Sí, antes de la pandemia se estimaba 3.2, 3.3. Este año pasó a negativo el crecimiento potencial, alrededor de -1 con la pandemia. -1, -2, y por eso es que se abre la brecha, porque estamos cayendo más de lo que el potencial dice que deberíamos haber caído. Y se irá recuperando. El año entrante yo estimo que estará entre 1 y 1,5, y solamente en 2025-2026 volveremos al 3.3, al 3.4 que teníamos antes de la pandemia. Entonces, sí es un deterioro del potencial que ya se había deteriorado por la caída de los precios del petróleo en 2014. Este es el doble. Esa es la doble caída del potencial, porque cuando vos me preguntás el potencial en 2013, 2012, era por encima del 4. Cayó el precio del petróleo, pasamos al 3,5. Vino la pandemia, caímos aún más y tardaremos hasta 2025 en recuperar el nivel pre-COVID. Bueno, Mauro, pues no queda más que agradecerte, hombre, la buena disposición, la charla tan completa, digamos una mirada, como lo decía al comienzo de la actividad, una mirada panorámica, pues queda uno con un sinsabor realmente, porque con esa pérdida de crecimiento potencial y con la necesidad de crecer a mejor ritmo para poder generar mejores oportunidades, pues ahí como que queda uno con esa inquietud, ¿cierto? Es un reto, pues, obviamente, para los encargados de la política económica, los encargados de la generación de empleo, seguramente pues los gremios que ya han venido también pronunciándose alrededor de buscar algunas salidas a este problema, pero en conjunto en todo caso, como vos lo estabas diciendo. Muchas gracias, Mauro, muy contentos con la presentación, con la disposición. Espero poder pues contar con tu apoyo en otros eventos. También tengo que confesar que hacía mucho rato estábamos amenazando con un evento de esta magnitud de manera presencial, pero siempre pasaba algo pues y se iba aplazando, ¿cierto? Siempre se iba aplazando. Esta vez fue el pretexto del COVID que aplazó todo, y justamente para nosotros resultó algo positivo, porque en lugar de volverlo a aplazar, al contrario, lo agilizamos y lo agendamos. Muchas gracias, Mauro.
Iván, muchas gracias y un saludo a la Escuela de Ciencias Estratégicas, un saludo a la Facultad de Economía. Me acuerdo de Hugo, me acuerdo de Carlos, me acuerdo de Dani, me acuerdo del profesor Restrepo, me acuerdo de muchos. Entonces, un saludo afectuoso a todos los que estén conectados, a los estudiantes, y felicitaciones por los 25 años y nos seguimos viendo entonces. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Mauro. Solamente una pequeña y respetuosa aclaración. Ya nos llamamos Escuela de Economía, Administración y Negocios, ¿cierto? Vea pues. Ya es más clara, ya es más claro, digamos, el nombre de la escuela, ¿cierto? Sin embargo, todavía seguimos trabajando, pues, por favorecer y mejorar, como decía el nombre, la estrategia, ¿cierto? Seguimos trabajando en eso. A todos los que se conectaron y nos acompañaron en esta actividad, un agradecimiento muy especial, que tengan un resto de día muy bien, que por favor continúen cuidándose, recuerden que somos embajadores de buenas prácticas, el uso del tapabocas, el lavado de manos de manera seria y responsable, no es echarse así rápidamente, no, es lavarse bien las manos y también muy importante el distanciamiento social. Muchas gracias a quienes nos apoyaron pues con esta actividad desde el CETIC y de todas las unidades de comunicaciones. Quedamos pues al pendiente de otras actividades y seguramente lo estaremos convocando para que nos acompañen. Mauro, nuevamente muchas gracias, que tengas un feliz fin de semana y que logres descansar. Sé que estás en tu época ya de descanso y que aún así cumpliste pues con este compromiso. Gracias, Mauro. Iván, muchas gracias. Me faltó saludar muchas personas que recuerdo con mucho cariño, Ana María, bueno, a muchas personas, pero muchas gracias a todos y nos volveremos a ver. Gracias, Mauro. Chao. Chao.